Bien, hoy tenemos una cita importante con la economía. Lo vamos a hacer y vamos a hablar con Salvador Marín, un reputado economista en este momento. Salvador Marín es jefe del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas de España y además es presidente de la Asociación Internacional de Auditores para Pymes de la Unión Europea. Ahora les digo por qué nos interesa esto de los auditores de pymes para la Unión Europea, pero además vamos a hablar de otros asuntos porque ya saben que estamos inmersos en un relato doble sobre la situación económica. Por un lado, Pedro Sánchez dice que la economía va como un tiro. Por otro lado, sabemos que el poder adquisitivo de los españoles está cada vez más mermado. Tenemos también noticias como el IVA, esa subvención sobre el IVA, esa reducción del IVA en los alimentos que ya va a empezar a minorar a partir de mañana mismo, con lo cual los alimentos, la inflación de los alimentos, de los productos básicos puede comenzar otra vez a subir. Tenemos temas que tienen que ver con la vivienda también cada vez más caras y tenemos, por ejemplo, un debate incipiente y muy interesante sobre la reducción de la jornada laboral. Bueno, vamos a hablar con Salvador Marín, el economista que les anunciaba antes. ¿Qué tal, Salvador? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bien, gracias. Bien, Salvador, en primer lugar, sobre esto del relato de la situación económica, ¿va España como un cohete, como dice Pedro Sánchez? Eh, bueno, a ver, con un cohete. Había un profesor que todos hemos bebido de las fuentes de él, que es el profesor Fuente Quintana, que los economistas estamos para decir lo que está mal, no lo que está bien. O sea, para eso ya están otros, ¿no? Nuestra economía tiene una serie de problemas estructurales que no terminamos de resolverlos, ¿sí? Con independencia de que, lógicamente, el tirón de las exportaciones, el turismo y consumo público, pues bueno, pues mantiene las palancas de crecimiento de nuestra economía. Lo que hemos dicho desde nuestra casa y lo que hemos dicho los economistas es que hubiera sido bueno y sería bueno, todavía estamos a tiempo, que los fondos europeos se utilicen para hacer reformas estructurales. Primera, el gasto, o sea, tenemos un gasto público exacerbado, ¿no? Una deuda pública exacerbada. Segunda, tenemos que hacer que los jóvenes puedan entrar al mercado de trabajo y los mayores de 45 o 50 años también. Eso se podría haber utilizado para intentar que estas, digamos, debilidades estructurales no se repitan. Esto es lo que puedo decirle. Y luego, hace poco hicimos un trabajo en el Servicio de Estudios que vimos la carga fiscal de las familias españolas, las normales, ¿no? Las de, bueno, pues por normales vamos a decirles, una pareja que vive sola o que tiene un hijo o que tienen dos, estaba por encima del 35-37%, ¿no? De carga fiscal. O sea, por cada 100 euros que recibes o por cada 10, estás dedicando casi, pues más de 4 o 5, casi 4 a satisfacer una serie de impuestos, ¿no? A esto es lo que también tengo que dedicar tiempo. Pero lo que principal vemos, por lo de que me dice usted de la economía va como un cohete, lo que vemos es que estamos perdiendo poder adquisitivo, ¿no? Con respecto a nuestros homólogos europeos, no con respecto a alguien que no debamos compararnos, ¿no? Sí. ¿Eso por qué es? Es porque efectivamente hay un incremento del empleo, pero nuestra capacidad adquisitiva se ha visto mermada conjuntamente con la elevación de los precios. Y claro, ahí es lo que creemos que debe dedicarse un tiempo adicional. Es un problema grave. Ya sabemos que la reducción del IVA en los alimentos va a empezar a eliminarse a partir de mañana mismo, luego continuará en enero. Y claro, no se resuelve el problema de la inflación y los salarios, los sueldos de los españoles, de los trabajadores medios españoles, siguen estando estancados. Entonces, ¿esta ecuación cómo se podría resolver? Tiene mala resolución lo que usted me está indicando, sí, pero bueno, a ver, es cierto que la inflación se ha logrado contener. Lo que pasa, claro, cuando se dice, oiga, pues la inflación no ha subido, bien, es buena noticia, pero efectivamente, claro, no ha subido, lo que tiene que hacer es bajar, porque es que venía una subida muy elevada. Si siguiera subiendo de forma permanente sería inmanejable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos con el tema para intentar resolver eso? Tenemos que ir a cambios en el tema de la productividad y, sobre todo, tenemos que ir a cambios, que también lo hemos dicho mucho desde esta casa, a cambio al coste, el coste que le cuesta a un empresario, a una pyme, a cualquier tipo de empresario, no a los grandes que no lo sufren tanto, pero los términos medios, los empresarios medios, contratar es muy elevado y sobre todo es muy elevado el que acaba en las arcas públicas, ¿no? Pues ¿cuál sería la fórmula de resolver lo que usted me acaba de decir? Que en vez de acabar en las arcas públicas, acabara en el bolsillo del trabajador.
si acabara en el bolsillo del trabajador, quizá podría hacer frente de forma más útil o más fácil a estos incrementos de precio que efectivamente existe y que, bueno, parece que van a empezar a moderarse. Y esa es la receta que damos, no hay otra receta. Es decir, no, porque cualquier incremento que haya del salario es que hace que se repercuta de forma exponencial a la empresa. La empresa va a llegar a algún momento, sobre todo las medianas empresas, las pequeñas, que no pueden hacer frente a este tipo de costes. Pues esa solución, que es una solución, entendemos que es sencilla, debería trabajarse sobre ella. Hace poco lo hemos vuelto a decir. Bien, tenemos también datos que resultan curiosos, chocantes, por ejemplo, que en un país con casi 4 millones de personas en paro, hay sectores que dicen que les resulta imposible, pero imposible, imposible, encontrar a gente para trabajar, por ejemplo, la hostelería y otros sectores. El último informe que hemos publicado del Consejo FAEPYME con la Fundación para el Análisis Estratégico de Desarrollo de la PYME, hay un problema entre la relación, la oferta y la demanda, ¿no? Es decir, hicimos un trabajo bastante potente con pequeñas y medianas empresas en el cual no encontraban trabajadores técnicos, ¿no? O términos medios, ¿no? Para sus empresas, ¿vale? Eso puede ser por muchos motivos. Unos motivos que no case la oferta de educación con la demanda de las empresas, o otros motivos puede ser que no haya incentivos adicionales para contratar a esos trabajadores. Entonces, vuelvo a insistir con respecto a lo anterior. Creemos que el mercado de trabajo necesita una reforma global y en esta reforma global en la ecuación debe aparecer que se deben bajar los costes que soporta un empresario por contratar a un trabajador. Hay que facilitar que esos trabajadores que usted me dice les sea más rentable trabajar que no trabajar, les sea más fácil ir a trabajar y tener la formación adecuada, ¿no? Y eso la única forma es que los costes que soporta la empresa caigan directamente en el bolsillo del trabajador. Ya para ir terminando, tenemos también, hablando de trabajo, este debate incipiente o intermitente, ahora ha vuelto a cobrar actualidad, sobre la jornada laboral, la reducción de la jornada laboral. ¿Es esto posible en España, hoy por hoy, hacerlo de una forma generalizada? A ver, a cualquiera que usted le pregunte, oiga, ¿quiere usted trabajar menos? Le va a decir que sí. Oiga, ¿quiere usted cobrar menos? Puede ser que le diga a alguno que sí, si trabaja menos, pero puede ser que a lo mejor a la mayoría le diga que no. Lo que sí nosotros decimos es que cuando tú quieres hacer una reforma laboral de este tipo, de bajar a trabajar menos horas, tienes que poner en la ecuación a todos los que tienen que formar parte de esa reforma. Hace poco hicimos otro informe en el cual comparábamos con otros países de la Unión Europea. Resulta que España tiene una media de horas de trabajo recuerdo, eran 36,5 y la media era 36,1. ¿Realmente existe un problema de horas de trabajo en España con respecto a Europa? Sin entrar en la legalidad o en los temas pequeños de que sí, bueno, que la jornada de la semana tiene que ser de 37 horas, tengo que bajar a 4 días. No. Yendo al dato, el dato medio, el que me compara con la Unión Europea, estamos en 36,5 o 36,1. No existe ese problema. Segundo tema que sí me gustaría debatir. Cuando se habla de otros países, otras realidades, existe otra cultura, existe la cultura del pacto, ¿no? Existe la cultura de la que todo el mundo está en la ecuación. Entonces, si realmente queremos ir, bueno, habrá sectores que a lo mejor decidan o crean que pueden decidir ese sector concreto que efectivamente puede hacer una reducción incrementando la productividad. Bueno, pues que se sienten todos los que tienen que ver con esto y tomen esa decisión. Pero imponérselo así como si una economía a la cual tú le intentes imponer algo es muy complicado luego de llevar a cabo. Nosotros no vemos ese debate ahora mismo en la sociedad española, no vemos ese debate entre los trabajadores lo que quieren es cobrar más, quizá trabajar algo menos y sobre todo que sus impuestos, sobre todo la gran cantidad de impuestos que están dedicando, los puedan decidir cómo, o sea, lo puedan tener en su bolsillo y decir cómo los aplican en su consumo diario. Según lo estoy entendiendo, no se puede aplicar esto como una medida generalizada impuesta desde arriba, sino que, en todo caso, sector a sector tendrían que ser los propios sectores los que negociaran si esa medida es aplicable y es conveniente y es productiva en cada rama de actividad, por así decirlo. Claro, yo creo que nosotros creemos que esto es de sentido común. Hace poco se comparaba con Alemania
que sus pymes no tienen que ver con las nuestras, o se comparaban con otras realidades, ¿no? O sea, hacer comparaciones con otras realidades que al final no son, valga la redundancia, comparables es difícil. ¿Nosotros qué decimos? Decimos, oiga, ¿hay sectores, hay algún sector que entienda que puede establecer estas reducciones de jornada en la cual esté todo el mundo sentado en la ecuación, el que va a pagar esos sueldos, los empresarios, los directivos, la administración, que va a ver qué va a hacer, qué esfuerzo va a hacer, y los sindicatos si entienden que deben de estar también, ¿vale? Pero todo el mundo tiene que estar en esa ecuación, es decir, no se puede tomar la decisión por una parte sola. Y dicho eso, el trabajador debe estar informado, o sea, debe estar informado de cuáles son las consecuencias y cuáles son las nuevas reglas del juego. Si la nueva regla del juego es que su salario va a ir ligado a la productividad, pues debe saberlo. Si las reglas del juego son que va a trabajar menos y cobrar menos, a lo mejor alguno decide que sí, debe saberlo. Pero toda esa información no debe ser una elección parcial. Nosotros en los economistas siempre decimos, en Dios confío, el resto tráigame datos. Es decir, si con esos datos ya analizados, que le vuelvo a insistir, Europa está en 36,1 de horas de media semanal y en España está en 36,5, con todo eso datos encima de la mesa, pues podría empezar a hablar de este tema. Nosotros pensamos que va a traer más problemas que soluciones ahora mismo. El tema de la reducción de la jornada laboral, sin duda un tema muy interesante, Salvador Marín. Gracias por haber puesto luz sobre estos asuntos que nos interesan, que le interesan a la mayoría de los españoles y que afectan a su vida diaria. Gracias por estar con nosotros, Salvador Marín, el jefe de estudios del Consejo General de Economistas de España, entre otras cosas. Y hasta la próxima. Muchas gracias por habernos atendido. Gracias a usted. Muchas gracias. Bien, pues esa ha sido la intervención de este economista para ayudarnos a comprender estos temas que vamos a seguir hoy todavía y en los siguientes días hablando de ellos. Así que no se retiren porque tenemos alguna cosa más. Es diario, es noticia.